En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. Hoy en Blanco y Negro escucharemos a José Carlos Ferreira, un experto en medicinas, en abasto y en sus precios, y nos platicará de la tragedia de la falta de abasto y sobre todo del crecimiento terrible del aumento de las medicinas en nuestro país. Escuchémoslo en Blanco y Negro. José Carlos, gracias por estar con nosotros en este programa de En Blanco y Negro que estamos comenzando recientemente y donde justamente el tema es como poner en blanco y negro temas de interés nacional, temas que pensamos que son importantes y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Enrique, al contrario, muchísimas gracias por considerarme para este proyecto. Dada la situación actual en la que estamos, es de bastante relevancia empezar a dar voz, empezar a dar foro a las distintas voces para que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando. Me congratulo y te agradezco. Pues te agradezco mucho por el comentario. New York, uno de los temas centrales para el país, pues es el tema de los medicamentos. Todos, no en alguna parte de nuestra vida, en alguna parte del día, en alguna parte de la semana, del mes, hacemos uso de un medicamento. Yo creo que los medicamentos han venido a ayudarnos a enfrentar enfermedades muy graves, como quizá un cáncer, y que te permite sobrevivir, o evita que te mueras de enfermedades intestinales, como te morías antes, o evita que tengas un problema mental porque pudiste controlar una fiebre. En fin, los medicamentos son una parte hoy esencial de nuestras vidas. Y sin embargo, hoy en día muchos de esos medicamentos o no los encuentras, o si los encuentras están carísimos. ¿Por qué? Haznos un poquito de historia reciente y desconozco si este es un tema que también pasa en otras partes del mundo o en México es un tema que se ha acentuado de manera gravísima. Bueno, mira, a nivel mundial, sí, derivado de la pandemia COVID, se cerraron plantas importantes de APIs, de los ingredientes activos que se necesitan para crear una píldora, para crear una solución. Durante la pandemia se cerraron, por ejemplo, la planta de Dr. Reddy's, plantas fuertes importantes que abastecen a nivel mundial de las materias primas para crear medicamentos. Entonces sí hubo un desabasto global generalizado, pero que rápidamente fue resuelto. En el sector privado, hasta el 2018 se celebraban licitaciones consolidadas de medicamentos. Estas licitaciones consolidadas permitían que varias instituciones públicas garantizaran contratos anuales por el abasto del 65% de la demanda total nacional de medicamentos, más o menos 1.800 millones de piezas, que se fallaban a un gran precio promedio. El indicador que nosotros tenemos es que el medicamento en gobierno, desde el paracetamol más barato hasta la quimioterapia más cara, era de 38 pesos. A ver, ¿esos 38 pesos son qué? Gran precio promedio. El precio promedio. Así es. De un medicamento. Todo lo que se gastaba en dinero entre las 1.800 millones de piezas. Okay. Entonces, eso nos daba un gran precio promedio y nosotros hacíamos análisis de cómo iba la evolución de precio de los medicamentos de misión crítica, como por ejemplo el losartán, la metformina, el paracetamol, los medicamentos de alto costo, las quimioterapias, los antirretrovirales, todo, y notábamos que había un control de precios. Ese control de precios estaba establecido por la normatividad de la compra consolidada que estaba regulada y que incluso estaba observada por la OCDE, y había reguladores de precio independientes que eran los precios de referencia de las licitaciones, de las investigaciones de mercados, los precios cauces, el catálogo único de servicios de salud, hoy extinto, y existía hoy extinta la Comisión Negociadora de Precios. Esa Comisión Negociadora de Precios establecía cuál es el precio máximo al cual se podía vender un insumo de la salud al gobierno. Y déjame un poco para atrás en el sentido de que esas estrategias de compras consolidadas en parte surgieron porque el mismo gobierno se daba cuenta que una misma medicina, por ejemplo, la podría pagar Pemex a un precio, y de repente el IMSS a otro, el ISSSTE a otro, y pues el gobierno decía, oye, pues al final del día somos los mismos. Sí y no. Entonces creo que fueron creando esta compra consolidada que te permitía como comprador gobierno a tratar de entonces ir homologando los precios, pues porque no se justifica que una misma medicina te la pagaran de manera diferente, salvo que estuviéramos hablando de los costos de la logística, que creo que ese es un tema que este gobierno nunca entendió. O sea, nunca entendió
que una cosa es el precio de la medicina y otra cosa es ponerla en el hospital, ¿no? Pero bueno, entonces estas compras consolidadas pues, llegaron hasta que llegó este gobierno. Y cuando llega este gobierno, con esta visión siempre tan sesuda, inteligente, analítica, ¿verdad? Justa, dijo, fuera, porque aquí hay corrupción. A ver, yo sí he escuchado, antes de hacerte la pregunta, claro que he escuchado que había desviaciones. O claro que he escuchado que pudo haber habido abusos. Bueno, pues se corrigen, ¿no? Pero aquí la solución normalmente de este gobierno es, si creo que la había, la deshago, ¿no? O sea, si yo veo que tienes un problema en un dedo, pues te corto la mano. corto el dedo. ¿No? Si Claro. tienes un problema en un dedo del pie, te corto la pierna, ¿no? Entonces, muy sofisticados. ¿Qué pasó a partir de que quitaron estas compras consolidadas? Porque o tu razonamiento es ¿por qué quitaron las compras consolidadas? Porque no era un negocio del presidente. Es la verdad. O sea, ya estamos llegando a eso, más bien. Ya estamos llegando Ya a nos eso. vamos dando cuenta que en el fondo más bien es, si no es un negocio para mí, es que era un negocio corrupto. El aeropuerto de Texcoco no era de él, por eso lo eliminó y quiso crear otro. Los contratos que dejó Peña Nieto no eran de él, entonces los eliminó y quiso crear otros, con algunas cuestiones bastante raras por encima de la ley. La 4T no se ha caracterizado por su gusto por respetar la ley. Nos dimos cuenta que de repente empezaron a llamar a grupos focales. Los grupos focales es, ven por favor, Enrique Pharmaceuticals, ven y siéntate conmigo Hacienda a puerta cerrada. Vamos a negociar tú y yo a puerta cerrada. Eso va en contra de todos los principios de transparencia y de combate a la corrupción. Y de igualdad de oportunidades. Por transparencia quisimos equidad. de equidad, de libre competencia, de publicidad, de todo lo que establece el 134 constitucional que norma las compras públicas. Nosotros por transparencia quisimos obtener las minutas de lo que se dijo en esas reuniones a puerta cerrada y dijeron que la información era de seguridad nacional, me imagino, ¿no? de seguridad nacional. No existe o es súper, súper confidencial y nadie se puede enterar. Y que no se generaron minutas y que nadie nunca supo lo que pasó. Entonces, cambiaron el modelo de hacer una licitación pública ordenada, controlada, a negociaciones a puerta cerrada, a forzar a que hubiera negociaciones a puerta cerrada, Claro. donde se garantizaba un mejor precio, se garantizaban mejores condiciones de días de crédito para el pago, etc. Total, que ese modelo tampoco funcionó. No, porque además, a ver, si tú estás comprando, ¿qué dijiste? ¿1 millón y qué? 1.800 millones de piezas. 1.800 millones de pesos De piezas. de piezas. Imagínate cuántas reuniones necesitas tener, con cuántas empresas del país necesitas tener para estar en esta negociación individual, ¿no? Demasiado. O sea, pues es que pues para eso son las licitaciones, para eso son los concursos, para eso hay que hacerlo de una manera más sofisticada. Imagínate esta negociación individual. Y para eso existe un marco legal que regula las compras públicas con recurso de la federación, con recurso de las instituciones. Como no le funcionó la estrategia, provocó enojo del gobierno. Claro. Y dijo, ¿cómo es posible que... El tonto también se frustra. El tonto se frustra El y... tonto también se frustra. Sí, pero siempre hay otro tonto que está dispuesto a ayudar a ese tonto. Sí, ¿no? hay muchos tontos. Ajá. Entonces dice, se enoja con la industria farmacéutica, empieza a acusar de corrupción, empieza a acusar de monopolios, dijo barbaridades como que es una empresa la que vende todos los medicamentos al IMSS. Eso es una barbaridad. Las grandes licitaciones consolidadas generaban grandes ganadores de partidas. Pero no se quedaba, el gran ganador de partidas no se quedaba con el 100%, se quedaba con el 10% de las partidas de mayor valor, pero había, en cada licitación consolidada, se generaban de 100 a 200 proveedores ganadores. Muchos jugadores, como debe ser un mercado. O sea, Así es. hasta donde se pueda, tienes que tener a muchos competidores y eso es lo que tiende a generar Claro. igualdad de calidad y mejor precio. Y está plenamente previsto en la ley de adquisiciones qué es lo que pasa cuando el proveedor ganador de una clave o de un servicio empieza a incumplir. Existen los mecanismos de penalización y se puede otorgar, de acuerdo al reglamento de la ley de adquisiciones, al segundo en igualdad de condiciones para que siga abasteciendo. Es decir, todo estaba casado, Claro. de acuerdo a la ley.
Pasa esto de los grupos focales, provoca el enojo de la 4T, que el sector manufacturero no se quiso trepar al modelo de la 4T y se va entonces con la UNOPS. No me vas a recordar, entonces, un poco para decir. Entonces, primero por no entender este tema de que, repito, que una cosa es la medicina y otra cosa es llevar la medicina al hospital. Porque también los costos... Todavía ni siquiera estaba resuelto. No se estaba discutiendo. Entonces dicen, estos farmacéuticos, como siempre, ¿no? Del mundo del privilegio, ya no les vamos a comprar. Y vamos a utilizar ahora esta instancia internacional cuya compra más grande alguna vez había sido, ¿en dónde? En Honduras. En Honduras, ¿no? O sea, un país más o menos de la misma sofisticación y tamaño de México. O sea, vamos a utilizar una entidad cuyo ejercicio máximo fue en Honduras, pues, para comprar los medicamentos que necesitamos en México. Sí, cosa que la UNOPS no se dedica a comprar medicinas. Sí. La UNOPS es una non-profit organization, es una derivación de las Naciones Unidas que se encarga de hacer proyectos oficiales federales para países que no tienen la capacidad de cubrirlo de manera local. Es decir, por ejemplo, para Kenia, de sus proyectos más emblemáticos, es la capacitación a mujeres en emprendimiento. Habilitación de hospitales en Mato Grosso, en Brasil. Compra de medicamentos de unas 200 claves para los gobiernos de Honduras y Guatemala. 200, otra vez para ponerle cifras, 200, no 1.800 millones. No. Jamás. La proporción. Se nos debería de dar un reconocimiento al país por haberle dado el proyecto más lucrativo en la historia de la UNOPS. Más lucrativo y con menos resultados. Claro. Pero compra vacunas para países como Kenia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Kenia no tiene establecido un sector farmacéutico que pueda abastecer a su país. La UNOPS llega y dice, no te preocupes, soy una non-profit. No te voy a cobrar y yo me voy a encargar de comprarte todas esas vacunas en el mundo y voy y te las traigo y tú nada más me pagas por el insumo. ¿Y los resultados habrán sido? Negativos. Porque de entrada, lo que pasó en México, en Honduras y en Guatemala es que dijo, a ver, espérame, tú no eres Kenia, tú no eres el estado de Mato Grosso en Brasil, tú tienes una ley de adquisiciones, una ley de compras públicas. Por favor, modifícame la ley para que yo no tenga ninguna responsabilidad legal. Mario Delgado era diputado en ese momento y recibió un regaño de López Obrador durante una mañanera. Tronó los dedos al micrófono y dijo, y por cierto, me deben mi modificación a la ley de adquisiciones porque necesito que entre la UNOPS a comprar. Rápidamente, ese mismo día, ya olvídate de la separación de poderes. O sea, no me puedes cambiar una comita, ni un parrafito. O sea, la verdad, lo que son los legisladores, estos legisladores, actuando con absoluta indignidad, a cambiar la ley. Y sin respetar la separación de poderes y alterando la soberanía nacional. Porque la UNOPS giró la indicación, la orden, de que se modificara el artículo primero de la ley de adquisiciones. No se quisieron esperar al que habla de las adjudicaciones directas o los casos de excepción. Dijeron, en el primer artículo de la ley de adquisiciones, por favor, me modificas y permites que organismos internacionales gubernamentales puedan realizar compras sin apego al marco de derecho de la ley. ¿Para qué? Para blindar a la UNOPS. Entonces todos estábamos viendo y todos estábamos esperando que la UNOPS al momento de entrar y después de cobrar $136 millones de consultoría, solo de consultoría, no para la compra de insumos, se apegara a la ley. Claro. Se apegara a la ley y fuera objeto de transparencia, sujeto de transparencia. Y que respetara la ley de adquisiciones. Yo en mi cabecita me imaginé que incluso hasta los analistas de la UNOPS les iban a dar una oficina en una UMAE para que se sensibilizaran con el sistema de salud, con el sector público. No, eran 5 analistas de compras en Panamá que recibían las propuestas, recibían las ofertas y hacían público el fallo. Pero aquí en México, por la ley de transparencia, el IMSS otorga un fallo y tú le puedes pedir cómo va el avance de ese contrato, es decir, cuánto se ha pagado, si se ha llegado al 40%, si se ha llegado al 100%, y allá, si llegó al 120%, la UNOPS no tiene una oficina de transparencia. Claro, porque no está hecha para eso. No está hecha para eso. Así es. Entonces, fue una compra desastrosa,
compró de manera torpe, compró exclusivamente lo que quiso, le otorgó contratos a empresas que ni siquiera participaron en la licitación, porque la UNOPS ya tiene sus proveedores consentidos en otros países. Claro. Y a esos proveedores consentidos les empezó a comprar. Permitió recibir propuestas de empresas. Hay una empresa de Sudáfrica cuyo nombre es impronunciable, que ni siquiera aparece en Google, pero cotizó en todas las partidas que estaba convocando. Y si la partida era de 100 pesos, cotizó $1. Entonces distorsionó toda la investigación de mercados que se hizo y toda la recepción de ofertas y fincó precios de referencia verdaderamente absurdos. Esto se hizo llamando a la UNOPS, intentando castigar a la farmacéutica establecida en México, Claro. diciéndole, ¿sabes qué? No te necesito, voy a comprar por medio de la UNOPS a fabricantes en todo el mundo. ¿Y entonces qué acabó pasando con ese ejercicio? Además de que les pagamos 100 El 95% de las piezas fueron adjudicadas a fabricantes establecidos en México. O sea que acabamos aquí. Exactamente igual. Porque eran los que te la podían proveer. O sea, la respuesta un poco, sí. ¿Por qué acabaron ahí? Pues porque eran los que las tenían. Así es. ¿Sí? Pero claro que en la narrativa pública, en esta narrativa de... Iba a decir una expresión, pero me acuerdo. Ajá. Sabiendo, Ya me lo imaginé. sabiendo que todavía hay mucha gente que te cree, pues tú te echas todo un cuentote y dices que ahora ya funcionó. Pero vamos a los hechos. Uh-huh. La crítica antes era, y seguramente en algunos casos es verdad, que había corrupción, que había abusos y que entonces en algunos lugares tú estabas pagando unas medicinas mucho más caro que en otros. Pero yo lo que he visto, repito un poco como al principio inició esto, yo lo que he visto es que tú vas a una farmacia y muchas medicinas hoy no existen. Uh-huh. Farmacias, medicinas que me gustaría que algunas de ellas las detallaras, porque tienen que ver con temas incluso de salud mental, ¿no? Que no es como que, bueno, me la dejo de tomar y no pasa nada, o que tiene que ver con tratamientos de diabetes, ¿no? Porque a veces, oye, pues no hay insulina. Pero el otro tema es, una es que no hay, y la otra es que han subido los precios de una manera estratosférica. El otro día en una reunión te escuché hablar de algunas de estas y que mencionaste de aumentos de precios de 800%. ¿Podrías darnos algunos casos? Ajá. Y un poco tu explicación, un poco del por qué. Digo, ya vamos Claro. viendo el por qué. Si tú no eres capaz de tener un sistema de compras de medicinas, pues de entrada lo que tienes es escasez. O sea, simplemente no la compré, no la hay. Y en otros casos, si las que hay son poquitas, pues los precios se van por las nubes. Entonces, me imagino que una es escasez porque no la compraron. Y la otra caros, pues porque son poquitas. O sea, la planeación me imagino que no se les da. Pero a ver, yo ya puse mi interpretación. ¿Cuáles son los hechos? A ver, bueno, mira, al respecto de lo que mencionas de la escasez de medicamentos de salud mental, tanto en sectores público como en privado, cancelaron por un pequeño detalle, por una pequeña nimiedad, por una obviedad en los procesos de manufactura, cerraron la planta de producción del fabricante de medicamentos para el sistema nervioso central más importante, prácticamente de la segunda mitad del continente para arriba, Psicofarma. Simplemente la cerraron. Al día siguiente, los pacientes con depresión, con esquizofrenia, con bipolaridad, con TDAH, simplemente ya no tenían su medicamento porque lo cerraron. Fue una decisión política donde no se evaluó el impacto social. ¿Dónde estaban esas plantas? ¿Lo cerraron aquí en México? Aquí en México. ¿Cerraron la planta? Ah, sí, cancelada. ¿Por un Cerraron tema todas las líneas de qué? producción. ¿Estaba sucio el piso o estaba...? No, encontraron algunas variaciones en algunas normas oficiales mexicanas donde dijeron, ¡pum!, lo cerramos. Pero eso se resuelve, es tu metáfora del dedo. Pues sí. O sea, encontraron una llaga, a ver, espérame, no podemos dejar de abastecer en los medicamentos para sistema nervioso central, vamos a resolverlo. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Lo cortamos. Pues. Entonces todas las familias diciendo, ¿y ahora dónde lo conseguimos? Pues adivina qué, es que no hay. Segundo punto, cuando empezamos a hablar de los incrementos de precios, uno se puede ir con la idea de que es que la farma es mala, por eso nos están vendiendo más caro. No, hay que comprender bien el contexto de lo que implica fabricar un medicamento. Lamentablemente los APIs, que es la materia prima conforme a la cual se generan los medicamentos, se generan los inyectables, se generan las tabletas, las grajeas, no se consiguen en México. La mayoría son importadas. La mayoría son importadas. Fabricantes de APIs importantes están en Canadá, están en Holanda, están en la India, y se compran y se importan.
Se importan acá y muchas plantas farmacéuticas acá ya hacen la constitución de la fórmula necesaria. No es lo mismo la capacidad de negociación que un fabricante de medicamentos tiene cuando tiene un contrato anual, como era antes, para poder ir a hablar y a gestionar la economía de escalas por volumen con contratos puestos sobre la mesa. Entonces él sí ya podía garantizar un abasto total nacional. Al ya no haber estos contratos anuales y tener puras adjudicaciones directas. Esperas. Entonces, oye, ¿me puedes vender 2 millones de plumas azules para el lunes de la próxima semana? Porque te voy a hacer una adjudicación directa. Anteriormente tú ya tenías planeada la producción. Hoy dices, sí, India, ¿en cuánto me vendes la tinta para 2 millones de plumas azules? ¿Para cuándo? ¿Para este fin de semana? Para el precio es tanto. Claro. Entonces el fabricante decía, pues sí, te oferto, pero el precio es este. O sea, cuando tú tienes un sistema donde puedes garantizar, a ver, tienes compras consolidadas, puedes garantizarle a su vez a los que les compras insumos, tú como industria farmacéutica, sabes y les dices, yo ya tengo el contrato que me asignó el gobierno, o sea, te voy a pagar además, bueno, pues puede ser una planeación ordenada. Hay expertos en planeación de la producción. Cuando tú sabes ya como empresa, incluso si llegara el mismo a pedirte un insumo, tú ya sabes que ese mismo no tiene el contrato del gobierno, no tiene esos volúmenes, pues te pasas a la lista de espera, ¿no? Así es. Y además, pues como es para mañana, porque no planeaste bien, pues como cuando tomas un boleto todavía en el último momento, es el más caro. Así es. Entonces estamos comprando en México, después de la brillante cancelación del sistema de compras consolidadas, estamos comprando menos medicinas a precios más altos. Así es. Entonces ese es el gran resultado de la genialidad. Así es. Y desde el punto de vista... perdón. No. Y desde el punto de vista de publicación de licitaciones, cuando el sistema estaba ordenado hasta el sexenio anterior, en Compranet se reportaban para la compra de medicamentos y demás insumos para la salud alrededor de 5,000 licitaciones por año. Convocatoria de licitaciones, invitación a cuando menos 3, adjudicación directa, 5,000 por año. Porque estaba tan planeado y estaba tan coordinada el orden de la compra pública que no se necesitaba estar publicando mucho. Total, el 65% del abasto para las instituciones estaba garantizado por licitaciones consolidadas. Al desaparecer las consolidadas, en Compranet crecieron de 5,000 a 14,000 publicaciones anuales. Es decir, yo te pedí 2 millones de plumas, me dijiste la primera vez no, lo tengo que volver a publicar. El otro me dice que no, la tengo que volver a publicar. El otro me dice que no, la tengo que volver a publicar hasta que alguien me dice sí, yo sí puedo. Obviamente un precio mucho más caro, ¿no? Entonces es la misma necesidad pública publicada 5 veces. Bueno, hoy traemos las cifras que yo tenía hasta hace poco y de segunda ya hay que actualizarlas. Es en México algo así como 45 millones de recetas no surtidas en el sector público en lo que va de la administración. ¿Qué quiere decir? Que te dan tu receta y vas a la farmacia o vas al mismo hospital y no la hay. Y podrían ser más, no más que no hay más citas. Y por lo mismo no te dan más recetas. Así o es. sea, podrían ser todavía más las recetas no surtidas si tomáramos en cuenta las citas que no te dan los hospitales públicos y por lo mismo no te dan recetas. Nosotros hicimos un análisis, ese fenómeno se llama el consumo negado. El consumo negado está perfectamente monitoreado por el sistema de abasto institucional del IMSS y el consumo negado es cuando alguien con una receta va a la farmacia y no hay. Entonces, regrese señora, por favor. Eso ya es un consumo negado. La señora regresa 2, 3 veces más hasta que se le surte la receta, pero solamente es una receta en consumo negado. O sea que es la misma persona, pero si le sumaras todas las negaciones, pues son muchas más. Son muchas más, pero es una receta, es una necesidad negada nada más, con múltiples visitas para intentar surtir esa receta. Si tomamos el precio del fallo de la licitación de ese año contra la cantidad de recetas negadas y lo multiplicamos, es de más de 7,000 millones de pesos el daño ya no al erario público, el daño provocado a la población derechohabiente. Porque mira, una de las grandes injusticias que tienen, no tanto los pacientes antihipertensivos, los papás de los niños con cáncer, ¿no? Que tienen que pedir un día de vacaciones en sus trabajos para poder ir a surtir la receta. Sí. No hay, dice, regrese por favor. Entonces, tiene que pedir otro día para ir a surtir la receta, porque es un trámite del día completo, ¿eh? No creas que es de esperarse 1 hora en la farmacia y regreso rápido a trabajar. Las filas son eternas.
Entonces, provoca incluso hasta un fenómeno de impacto social económico, Claro. la pérdida de empleo de los papás de los niños con cáncer. Es un tema. Dos comentarios. Una, yo fui diputado en el año 2003. Sí. Y recuerdo que en ese entonces, cuando se trató de poner un IVA en las medicinas y los alimentos, bueno, se rasgaban las vestiduras varios legisladores, porque imagínate lo que sería aumentarle el precio de las medicinas 15%. Hay tantas cosas que hoy me parecen tan ridículas, porque hay mexicanos que están, y seguramente estamos, pagando medicinas no 15% más caras, 800% más caras. Nada más que la diferencia es que ese dinero no va a dar a las arcas de la nación, no va a dar para luego financiar más salud, o para financiar educación, o para financiar policías. Da para pagar ineficiencias, como estas de que como te la compré tarde, pues te la vendí 8 veces más cara. O sea, no nos están dando más medicinas por nuestro dinero, nos están dando menos medicinas por el dinero, y además te lo quisieron vender como que fue la gran solución. ¿Esto se podría resolver? Bueno, mira, ¿Esto se puede resolver? el problema es que la derechohabiencia no está consciente del costo del medicamento. Cuando va por su losartán al IMSS, no hay. Regresa, no hay. Regresa, ya hay. Tenga su caja. El derechohabiente no supo cuánto le costó. El médico que se lo está prescribiendo tampoco sabe cuál es el costo del medicamento. Es por eso que se nos quiere marear con el término sistema gratuito de salud. No hay nada gratuito en este mundo. No, pues 800% más caro no tiene nada de gratuito. Nada. Sí, pero hay que sensibilizar a la gente, a la población derechohabiente, que el acceso a la salud es un derecho. Está establecido en el artículo 4 constitucional, está establecido en el marco regulatorio de las instituciones públicas como el IMSS o como el ISSSTE. Pero además el derecho es a la primera, ¿no? A mí me da la impresión, y lo digo con respeto, que hay muchos mexicanos que ya de alguna manera han pasado tantas vejaciones, tantos abusos, que ya es como parte de un vivir. Y entonces, pues si voy a la primera, pues es normal, voy a la segunda, es normal, y voy a la cuarta y hasta las gracias doy. Hasta las gracias doy. Somos un país, a veces me parece, de algunos mexicanos de agradecidos y no necesariamente de que sintamos que tenemos derecho a exigir esto que debería ser nuestro. Es que lo sabemos cada bimestre cuando nos quitan nuestra cuota patronal del IMSS. Ganas menos en tu bolsillo porque el IMSS está en medio. Entonces, alguien Y está los pagando, patrones ¿no? tenemos que pagar la bimestralidad al IMSS porque es una obligación. Entonces, de gratis nada. No es gratis. Porque finalmente ese es un dinero que están pagando los empleadores por cuenta nuestra, que otra manera de verlo es que si no se lo pagaran al IMSS, pues te lo estarían dando a ti. Claro. Y entonces tú tienes derecho a exigirle al IMSS, ¿verdad?, la calidad de los servicios, porque sí lo estás pagando. De gratis no tienen nada. Así No son es. gratuitos. Así es, correcto. Pero bueno, ¿se puede arreglar esto? Mira, se tendría que... Ya tenemos que empezar a pensar en 2024-2025. Ya tenemos que empezar a ver con todo optimismo posible en qué momento se va a resolver esto y sobre todo cuál es la mejor forma de resolverlo. Hoy por hoy el IVA a los medicamentos, te diría que hoy por hoy es irrelevante. O sea, esto junto a estos precios es irrelevante. El losartán, en la reunión en la que estuvimos, el losartán lo dejó Peña Nieto a 8.33. Hoy en las Pesos. Pesos, la caja de losartán. Hoy el IMSS y el ISSSTE están haciendo adjudicaciones directas a 33 pesos porque no lo encuentran, Claro. porque no hay, porque la farma dice, ¿qué crees? ¿Es papel higiénico? ¿Qué crees que yo tengo en un almacén dispuesto? No, tiene fechas de caducidad, tengo que tenerlo en ciertas consideraciones del almacenamiento. No lo puedo tener ahí almacenado si no tengo un comprador evidente. Yo oigo muchas veces en la opinión de muchas personas, y quizá con esto vamos concluyendo, que muchas personas no quieren volver a lo de atrás. Y yo también estaría de acuerdo en que nadie quiere volver atrás algo de lo que te parecía indebido. Ujú. Pero también mal haríamos en no pensar que a veces atrás no necesariamente es un retroceso. O sea, me imagino por lo que te escucho y he oído, pues que tenemos que regresar a un mecanismo de compras consolidadas, simplemente hacerlo bien, quitar la llaga, no quitar el dedo. ¿sí? Así es. Pero bueno, hay cosas que pues no necesariamente estaban mal,
No sé, no hay que llamarle eso volver atrás, hay que hacer las cosas bien, pero las cosas que estaban bien, pues hay que dejarlas, las cosas que están mal, pues hay que cambiarlas y algunas hay que arreglarlas, pero me parece que en este tema lo que es inaceptable es seguir viviendo en un país donde no hay medicinas y las que hay están carísimas. Sí, y sobre todo que los compradores están por encima de la ley. ¿Te acuerdas de que te platiqué de la UNOPS? Sí. ¿Sabes que se publicó el lunes? ¿No? En la COFEMER. Modificaciones al artículo 4 de la Ley de Adquisiciones para que Birmex compre sin tener que apegarse a la ley. Estamos exactamente entonces ahora cayendo nuevamente en el mismo error. La gran pregunta es ¿por qué permitir que un comprador público nuevo, novato, sin experiencia como es Birmex, que originalmente era un laboratorio fabricante de vacunas, ¿no? Para hacer vacunas. ahora es el comprador público pues para el IMSS Bienestar? Bueno, pues porque es el tercer intento, cuarto intento, quinto intento de tratar de hacer algo bien cuando está mal hecho. ¿Lo quieren hacer bien, Enrique? Bueno, claro que no. Pero digamos es como su manera de buscar una solución, algo que tiene una solución lógica, pero esa no la van a encontrar. Tengo un amigo que dice que cuando algo no es lógico, es que es monetario. Totalmente de acuerdo, así es. ¿No? Sí. Pues si no es lógico lo que están haciendo, pues la única otra explicación pudiera ser monetario, y si no, simplemente una torpeza de un tamaño tan grande que a mí me parece increíble. Así es. No la creo. ¿Algún comentario final que nos quieras hacer sobre este tema? Yo lo que veo es que estamos ante una gran oportunidad hacia el próximo sexenio. Y la gran oportunidad es reconstruir, replantear, incorporar para un nuevo sistema de salud. El doctor Javier Tello, en su libro La tragedia del desabasto, termina concluyendo en que, bueno, hay que pensar en cómo va a ser el nuevo sistema. El sistema de salud de antes servía. Sí, ¿era perfecto? No, era perfectible. ¿El sistema de hoy sirve? No. El sistema de hoy es un desastre. Sí. Y todas las estructuras que ya se habían formado ya fueron destruidas. Hacia el futuro, tenemos que pensar en las modificaciones, en la recreación de las estructuras, en la reformulación de las instituciones para ir viendo cómo va a ser el nuevo modelo de salud hacia el próximo sexenio. Los resultados no van a ser rápidos, no van a ser inmediatos, porque lo que acabamos de vivir durante este sexenio ha sido un sismo. Entonces, tenemos que quitar todo para volver a poder acomodar, pero nos da mucho tiempo todavía para pensar en cómo va a ser el nuevo sistema de salud. Tú estás muy activo en eso. El diputado Ramírez Barba también está muy, muy activo en pensar cuál va a ser el nuevo sistema que realmente nos merecemos los mexicanos. Entonces estamos todos pensando en imaginar cómo va a ser el nuevo modelo de salud hacia el próximo sexenio, con todo el optimismo posible y con todas las ventanas de oportunidad que tenemos en las miras hacia el frente. Y yo creo que eso estamos obligados. Parte de esta intención de estos programas también va a ser revelar una realidad, pero revelarla con información, no con prejuicios, ¿sí? Uh-huh. Y porque creo que muchas veces lo que nos ha fallado en México es que dejamos correr solamente una versión de los hechos y no contamos la otra, y pues es normal que la gente, si solamente conoce una, esa es en la que cree. Pero creo que estamos obligados a poner diferentes argumentos sobre la mesa, y ahí sí, ya que las personas, teniendo más información, pues vayan formando su propio criterio. Totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Hoy pusimos en blanco y negro que sí se puede tener un sistema de salud en donde te provean de medicinas. Y para eso se necesita regresar al sistema de compras consolidadas, haciéndolo bien, haciéndolo de manera honesta. Pero si funcionaba, ¿por qué no dejarlo? Para que los mexicanos volvamos a tener acceso a la salud y sobre todo a las medicinas que nos ayudan a nosotros y a nuestras familias. En blanco y negro, con Enrique de la Madrid.